Muy buenas noches, queridos amigos. Hoy vamos a hacer un conjunto de ejercicios para mejorar la vista. Habrá dos tipos de ejercicios, uno para quienes tienen hipermetropía y otro para quienes tienen miopía, es decir, aquellos que... Y, en resumen, vamos a analizar qué hacer en cada caso y haremos dos conjuntos de ejercicios. Para empezar, para motivarlos, les voy a contar mi propia historia, porque un ejemplo positivo creo que también los influenciará de manera positiva y los motivará a practicar y entrenar. Cuando estudiaba en la escuela, tenía la vista perfecta, pero al final de mis estudios, debido a que me gustaba leer libros, tal vez porque los leía en una posición incorrecta, acostado, me gustaba mucho leer acostado, así, ya saben, acostarme en una almohada, poner la cabeza y leer un libro, pero desafortunadamente no leía según el programa escolar. Me gustaban las novelas de detectives y leía mucho al día. Podía leer, tal vez no un libro entero, pero sí una cantidad significativa del libro. Por eso, como pueden ver, desarrollé un vocabulario tan rico. Muchos hacían esa pregunta y ahora ya tienen la respuesta. Entonces, amigos, tal vez por eso empezó a empeorar. Empecé a notar que mi vista ya no era tan nítida como antes, pero no era tan mala como para preocuparme. Y cuando ya estaba en el segundo año, creo, de la Universidad de Medicina, tuvimos un examen médico donde reunieron a todo nuestro grupo en el gimnasio. Nos hacían pasar rápido por varios médicos, entre ellos justo. Entre ellos había un oftalmólogo que me revisó la agudeza visual y resultó que mi vista había empeorado bastante. Quizá todo esto estaba relacionado con que había una carga adicional para mis ojos. Debía leer mucha literatura médica y científica. Y, en resumen, bueno, según mis recuerdos, creo que vi algo de estas dos líneas más o menos. Resulta que desde arriba, si vemos uno, 2, 3, 4, 5, la quinta, sexta línea, ahí se veía claramente. Aquí, más adelante, había algo extraño, algo borroso. Eso ya me preocupó. Entendí que tenía que hacer algo. Y también notaba en la vida cotidiana que era difícil distinguir el número del trolebús que se acercaba. Y decidí ocuparme de este asunto a fondo. Empecé a probar diferentes ejercicios. Algunos daban resultado, otros, al contrario, causaban tensión en los ojos. Y descubrí una patrón, que algunos ejercicios necesitaban ser un poco mejorados. Y por eso empecé a ajustarlos un poco para mí. Empecé a notar qué daba más resultado, qué menos, y al final logré recuperar mi visión, y así fue. Ya hace bueno, la última vez que me hicieron ese tipo de revisión fue hace unos 3 años, cuando renové mi licencia de conducir. O hace poco tiempo también pasé un examen médico. Y bueno, me dicen, lee esta línea, pero esa línea no es la de hasta abajo. Resulta que es la tercera desde abajo. La leo y digo, aún hay dos líneas más. La doctora oftalmóloga se sorprendió y me preguntó, ¿tú también ves esas dos líneas? Le respondí, claro. Le leí cada letra, claro y fuerte, y ella se sorprendió. Dice, eso significa que tienes una visión incluso mejor que perfecta. Tenlo en cuenta, dice, le respondí. Lo logré por el entrenamiento y se interesó. Y entonces, en resumen, o sea, se puede mejorar aún más la visión para que sea incluso mejor que perfecta. ¿Se imaginan? Existe ese tipo de visión y una norma que debes cumplir, como la última línea. Y si te alejas más y ves, eso no siempre se considera mejor que una visión perfecta. No está de más desarrollarla si se desea, pero para la mayoría basta con que sea casi perfecta.
Esa es una dirección, o sea, lograr que veamos bien de lejos. Y la segunda es lograr que veamos bien de cerca. ¿Qué es la presbicia relacionada con la edad? De lejos vemos bien, pero de cerca mal. Ya tenemos que ponernos lentes para leer. También les mostraré cómo lidiar con esto. Amigos, no hay que combatirlo, sino incluso mejorarlo. Si ya lo desarrollaron, pueden lograr volver a leer sin lentes, si así lo desean. Si ya se acostumbraron a los lentes, entonces por favor apaguen esto y no nos molesten más. Y a nosotros, los amantes de un estilo de vida saludable y de una visión aguda, nos espera un viaje fascinante al mundo de los ejercicios para los ojos. Entonces, amigos, como saben, hoy en día la ciencia y nosotros, el ojo tiene músculos oculomotores alrededor y otros internos que ajustan la curvatura del cristalino. Ambos son necesarios en el mecanismo de enfoque de la visión. Es decir, existen diferentes teorías, pero en la práctica, miren lo que sucede, el enfoque de la visión va acompañado del movimiento del ojo. Algunos no prestan mucha atención a los músculos oculomotores, aunque hay métodos de recuperación visual basados solo en entrenar estos músculos y son muy exitosos. Y nosotros vamos a prestar atención tanto a unos como a otros, y es necesario lograr la sincronía en su funcionamiento. Los músculos oculomotores, está claro lo que hacen. Una de sus funciones es mover los ojos mientras la cabeza está fija. En pocas palabras, es el movimiento del globo ocular en diferentes direcciones. Gracias a que hay varios, están ubicados en diferentes ángulos. El movimiento de los globos oculares prácticamente no tiene límites en ninguna dirección. Pueden moverse a la derecha, a la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, en cualquier dirección. Los músculos que se encuentran dentro de nuestro ojo, el músculo ciliar, tienen varias direcciones de fibras. Cambian la curvatura del cristalino, cambian el grosor del cristalino, y gracias a esto se produce el enfoque. En resumen, esto enfoca en la retina porque el cristalino cambió su curvatura. El músculo se encuentra alrededor de él y tiene varias direcciones de fibras. Estas son las fibras circulares y estas son las fibras radiales, así. Y unos músculos hacen que nuestro cristalino sea más plano, lo comprimen, otros lo estiran y lo hacen al revés. Los que lo comprimen lo hacen más convexo, los que lo estiran lo hacen más plano. Esa es la teoría. Lo importante es que en la práctica todo les salga bien. Ahora les voy a mostrar cómo yo mismo entrené, entreno, entrenaré y les deseo lo mismo a ustedes también. Y precisamente estos ejercicios. Cuando noto que mi vista empieza a fallar un poco, que presenta algún pequeño fallo, porque a veces pasa que empieza a depender de la iluminación. Esa es la primera señal de que hay que trabajar un poco en la vista. Para mí personalmente es la dependencia de la iluminación. Cuando veo que con una luz más brillante empiezo a ver más claro que con una luz tenue. En ese momento retomo el ejercicio y obtengo grandes resultados, que también les deseo. Entonces, amigos, empezamos con la miopía, es decir, empezamos mejorando nuestra visión a lo lejos. Para esto necesitaremos una tabla clásica para revisar la vista, que funciona muy bien. Esto es para quienes saben leer. Para quienes, por ejemplo, son demasiado pequeños para conocer las letras o no saben el alfabeto, existen diferentes tipos como estos. Figuras divertidas. Esto también funciona. Aquí hay una tetera, un elefante, un árbol de Navidad, un pato, un avión y un hongo. Pueden usarlas. La efectividad será igual. El envejecimiento se nota en articulaciones,
espalda y en la piel con pérdida de firmeza, líneas finas y arrugas. Estos son los efectos del envejecimiento en la piel y Ocoa está clínicamente formulado para tratarlos. Usa mi cupón exclusivo y obtén 15% de descuento. Como médico, para reafirmar la piel y rejuvenecer el rostro, suelo recomendar Ocoa. La preparación de la piel es esencial. Límpiala, sécala y frótala entre tus dedos. Textura ligera, úsalo cerca de ojos y mejillas. Mira, este lado con Ocoa está más suave, firme, levantado y hasta brilla. Mi piel tiene arrugas y la diferencia es clara. Con el uso constante, las mujeres notan una reducción de las líneas finas, una apariencia más levantada y una mejor calidad de la piel con el tiempo. Escanea el QR o haz clic abajo, usa Alexib 15 y recibe 15% de descuento. El ejercicio es también diagnóstico. Les ayudará a elegir la posición en la que harán la mayoría de sus entrenamientos. Miren, el primero es para calentar y luego será práctico al mismo tiempo. Pueden hacerlo directamente con la tabla o pueden hacerlo justo frente a la pantalla mirándome a los ojos. Así, así. Fijen su mirada en un punto específico. Por ejemplo, mírenme al ojo derecho, o al izquierdo, o en la nariz. Solo intenten mirar a un solo punto. ¿Y ahora qué hacen? Giren la cabeza hacia la izquierda y regresen. Pónganla recta. Giren, regresen, recta, giren recta. Y todo el tiempo intenten no apartar la mirada de ese punto que están mirando. Pueden parpadear mientras lo hacen. Hagan este movimiento hacia un lado, hacia el otro, a la izquierda, a la derecha. Combinen estos dos movimientos y hagan el giro completo a la izquierda o derecha. No es necesario hacer el giro del cuello al máximo. Háganlo solo mientras mantengan el contacto con el punto que están mirando. O sea, no intenten girar más allá. Así es, el giro es pequeño. El ojo alcanza su límite de movimiento. No necesitan esforzarse más. Esto es suficiente. Hacemos este movimiento sin mucha tensión. Hacia un lado, hacia el otro lado. Ese fue el primer movimiento. Hagan así. Bueno, unas 10 repeticiones son suficientes. Hacia un lado, 5 a 10 repeticiones. Hacia el otro lado. Es decir, de esta manera están calentando sus músculos oculomotores. Ahora el segundo movimiento, arriba y al frente, y también miren a un solo punto, no aparten la vista. Lo siguiente, abajo, al frente, abajo, al frente. Se puede hacer sentado o de pie, pero acostado puede ser incómodo, especialmente para la cabeza. No se moverá con tanta facilidad. Arriba, abajo. Lo mismo, el movimiento también 5 a 10 así, 5 a 10 así. Y también hagan 10 movimientos. Arriba, abajo. No tensen demasiado el cuello. Si sienten molestia, revisen el video y hagan el ejercicio para el cuello. Entonces, el siguiente movimiento, miren lo que sucede después. Giramos y el ojo queda en el borde, como pueden ver, de su movimiento. Ahora nos enfocamos en este ojo, el que está más cerca de ustedes, no el que se cubre con la nariz. Ahora, con este movimiento, la información más activa viene de este ojo y hacemos un movimiento hacia abajo y hacia arriba. Bueno, también se puede hacer un poco más fácil, o sea, dividir el movimiento a la mitad, es decir, suben hacia arriba, bajan y aquí bajan hacia abajo, suben, bajan hacia abajo, hasta la mitad y luego hacemos el movimiento completo. También tratamos de no apartar la mirada del punto en el que están mirando. Lo mismo del otro lado, también se puede dividir, hacer medio movimiento así, arriba, abajo, arriba, abajo. A un lado, al otro, después levantamos arriba. El ojo queda en el borde inferior, como en la parte baja de la órbita,
Y en esta posición, lo mismo. De un lado, 5 a 10 veces. Del otro lado, 5 a 10 veces. Y el movimiento general de un lado al otro, de un lado al otro. Tercero, bueno, no sé si es el tercero. Cuenten ustedes mismos. Entonces, bajamos la cabeza. La bajamos. O, bueno, aquí puede que no sea muy cómodo. Cuando bajan la cabeza, no es muy cómodo moverla de un lado a otro. Aquí hay una segunda opción. Pueden levantar la mirada hacia arriba y en esa posición también hacer el movimiento hacia un lado y hacia el otro. Y van dos. Giro a la izquierda y a la derecha, a la izquierda y a la derecha. Y ahora hemos recorrido los extremos, el extremo del movimiento básicamente. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Primero hicimos el movimiento de derecha a izquierda, en horizontal. El movimiento hacia arriba y hacia abajo lo hicimos desde los puntos centrales. Después hicimos el movimiento en el punto más a la izquierda y en el punto más a la derecha. Así, aquí. Después movimos de derecha a izquierda en los puntos superiores e inferiores, cubriendo todo. Y hubo lugares donde el movimiento se hacía más fácil, más cómodo, más habitual, pero también hubo posiciones en las que prácticamente no se podía mantener la mirada en un solo punto. Pero personalmente, para mí, al principio, lo más difícil era esta parte superior, es decir, cuando el ojo está en la posición superior. Lo más difícil era mantener la posición, pero con entrenamiento ya no hubo diferencia, incluso en las posiciones laterales. Ya no puedo decirlo, no lo recuerdo, pero es importante considerarlo en el entrenamiento, por ejemplo. Como yo, si tienen una posición difícil cerca del espejo, este movimiento ayuda y lo notarán de inmediato. Que con algunos movimientos la cabeza gira libremente, pero en ciertas posiciones comienza a moverse como si estuviera suelta. Esto indica que los ojos y los músculos del cuello no están sincronizados. Hay que poner más atención a ese movimiento. Y supongamos, esta posición resultó ser peor que todas las demás. Por eso, debe entrenar con el ojo mirando hacia arriba. Así será más fácil colocar la tabla un poco más arriba. Y usted mismo, por ejemplo, si va a entrenar sentado, debe asegurarse de que tenga que mirar un poco hacia arriba, así. Es decir, su entrenamiento principal será precisamente en esta posición. Si nota que su posición media, aquí, es peor, entonces tendrá que entrenar aproximadamente al nivel de los ojos. Si nota que esta posición inferior es la que peor le sale, entonces entrene abajo. Por ahora no tocamos los laterales, ahora solo determinamos el nivel arriba-abajo. Eso es lo que estamos definiendo. Supongamos que con la posición incluso se puede intentar en diferentes posiciones. Si no notó la diferencia, practique en la posición superior, media e inferior, especialmente, pero la movilidad suele ser peor en esta posición superior, es decir, casi siempre es así. Sentado y mirando hacia arriba, haga el entrenamiento. Para la mayoría, esta movilidad está menos desarrollada. Entonces, esta fue nuestra primera etapa, de calentamiento y al mismo tiempo diagnóstica. Ahora vamos a hacer este conjunto de ejercicios, da muy buenos resultados. ¿En qué se diferencian los ejercicios clásicos de movilidad? Todos los que han intentado entrenar o mejorar la vista conocen el ejercicio de mirar a los lados, derecha, izquierda, arriba y abajo. No es un ejercicio muy bueno, porque en este caso el movimiento del ojo es brusco. No ocurre de manera tan uniforme como si, por ejemplo, fijamos la vista y movemos la cabeza.
Es prácticamente lo mismo que si moviéramos el ojo. Pero debido a que en el momento en que movemos el ojo, nuestro ojo, queramos o no, empieza a enfocarse en los objetos. En ese momento el músculo ciliar se sobrecarga. Si hay problemas con ese músculo, no es muy bueno para él. Pero hay una opción de hacer estos ejercicios con los ojos cerrados, pero la desventaja es que no afecta también a los músculos oculomotores. Pero en ese caso, quedan separados de los demás, como si se aislaran demasiado del resto durante estos entrenamientos, aunque eso es mejor que hacerlo con los ojos abiertos. Entonces, ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio para el cristalino. Se dice que el cristalino crece durante toda la vida y por eso pierde elasticidad. Y queramos o no, con el tiempo a todos nos espera la hipermetropía. Pero veamos, lanzo un desafío a las afirmaciones de los oftalmólogos y al cristalino que sigue creciendo. Tal vez sea posible conservar su elasticidad usando estos ejercicios. Veamos. Por ahora puedo leer sin recurrir a los lentes. La visión es clara tanto de lejos como de cerca. Veremos si logro conservarla. Nos vemos en 15 o 20 años. Ahí comprobarán si pude o no. Y ustedes también. Así que observen. Aquí estamos entrenando este músculo ciliar. Estos son los primeros signos de que algo anda mal con él. Bueno, es obvio, cuando no ven muy bien de cerca. Es cuando miran algo de cerca, luego enfocan la vista a lo lejos y ven un poco borroso. Su visión no se enfoca de inmediato. Esto indica que hay espasmo de acomodación. El músculo y el cristalino pierden elasticidad, pero la iremos recuperando poco a poco. Entonces, para esto tienen preparada la tabla. Y ustedes, supongamos, a esta distancia pueden ver todas las líneas con claridad. Y empiezan a alejarse un poco. Encuentran una distancia en la que ustedes empiezan, bueno, hagámoslo así, para no alejarme mucho, como si esta línea la viera bien, pero aquí ya se ve un poco borroso. Me paro y encuentro esa distancia. Bueno, supongamos que se paran a un brazo de distancia para empezar. Si aquí ya tienen líneas que ven claramente y donde la imagen ya no es muy buena, se quedan a esa distancia. Si aquí ven todo bien, entonces ya tienen que alejarse un poco más. Entonces se alejan un poco más y, por ejemplo, ya tienen una línea que no ven muy bien. Pueden ser letras, pueden ser imágenes divertidas, de diferentes tipos. Y empiezan a entrenar. Aquí hay una línea borrosa. Eligen una o dos letras. Depende también del ancho y campo de visión. Por cierto, también hay un grupo de ejercicios para ampliar el campo de visión y cómo mejorar la vista mejorando la visión periférica. Eso también está ahí en el conjunto de ejercicios. Échenle un vistazo. Entonces ya encontramos la línea borrosa. Ahora elijan una letra. Pero si tienen un campo de visión amplio, cuando miren una letra, también podrán ver las letras de los lados, por ejemplo, dos o incluso dos de cada lado. Y se concentran en una letra, la miran y ¿qué empiezan a hacer? Empiezan, dan un pequeño paso hacia adelante y la imagen se vuelve más nítida y se alejan y vuelve a ponerse borrosa. Eligen una amplitud de movimiento que no sea demasiado grande para no caminar mucho, pero que aún así puedan sentir esa diferencia. O sea, es aproximadamente un paso. Dan un paso y ven más claramente. Dan un paso hacia atrás y la imagen se vuelve borrosa.
más claro, más borroso. Aléjense o acérquense hasta encontrar la distancia en la que ya puedan ver claramente esta letra. Por ejemplo, aquí veo la letra M mal. Doy un paso y aquí la veo bien, pero noto que a medio paso de distancia ya la puedo ver. Aquí me detengo a medio paso de distancia, aquí ajusto la distancia. Aquí la veo, aquí ya no la veo, aquí la veo, aquí no la veo. Y durante prácticamente un minuto hacen este movimiento. Dan un paso, regresan, dan un paso, regresan. No importa con qué pierna lo hagan, con una o con la otra, hacen estos movimientos. El siguiente paso es encontrar una distancia donde tengan. Hay una línea clara y otra borrosa. Empiecen a concentrar su mirada en alguna letra borrosa y empiecen a hacer estos giros que hicimos en el ejercicio anterior. A la derecha, izquierda, arriba y abajo. 10, 15, 20 movimientos. Después de un tiempo, un minuto o dos, notan que la imagen se vuelve más nítida. Si la distancia lo permite, pueden retroceder un paso al trabajar con las líneas inferiores. Si la distancia de la habitación no se lo permite, entonces simplemente dirijan la mirada a la línea que está más abajo. Y hagan lo mismo. Continúen haciendo estos movimientos. Si notan que en algunas posiciones tienen mejor movilidad y en otras peor, también pueden usar eso. Es decir, por ejemplo, si notaron que en la posición superior, en el primer ejercicio, el movimiento es más rígido y menos coordinado. Cuelguen la tabla arriba y caminen viendo hacia arriba y abajo, solo no levanten la cabeza. Lo importante es mantener la cabeza recta y mirar aquí, así. También pueden usar una silla, pero solo lograrán girar, no moverse arriba y abajo. Lo mismo, sí. Luego continúas con la inclinación mirando tu letra borrosa, con la inclinación hacia un lado y hacia el otro. Es decir, habrá posiciones que sean incómodas, lo notarás. Detente un poco más ahí, con el tiempo más abajo, lograrás hacerlo. Ejercicios para quienes ven mal de cerca. Son muy parecidos, el principio es el mismo. Solo que todo debe hacerse ya a corta distancia. Puedes usar una tabla o tu propio teléfono en la vida diaria. Aquí es más cómodo. Con una tabla puedes acercarte o alejarte, pero la amplitud no es tan grande. O sea, aquí lo hiciste, y especialmente en los ejercicios. Para la hipermetropía, la mayoría del tiempo leemos así, justo aquí, ¿ven? Entonces nuestro músculo también se acostumbra a trabajar en una posición determinada. También hay un cierto espasmo muscular. Ese desequilibrio muscular surge por la posición constante de los ojos hacia abajo. Por eso falta carga al mirar hacia arriba. Entrenar en esa posición es muy útil. Es decir, con este tipo de entrenamiento notarás que incluso lo que estaba sobrecargado se relajará, porque si ejercitamos un músculo que no ha trabajado durante mucho tiempo, llegará sangre ahí y se sentirá bien, y el que estaba sobrecargado se relajará. Entonces, otra característica del entrenamiento de cerca es que aquí se recomienda una buena iluminación, es decir, cuando entrenamos algo de cerca, si lo haces en el teléfono, tienes buena iluminación, pero también es recomendable tener luz alrededor. Pero si lo haces, por ejemplo, con una tabla, es bueno colgarla en la ventana así durante el día. Esto es específicamente para entrenar de cerca.
Pero cuando entrenas un poco más lejos, aquí es donde se pone interesante. No requieres luz brillante. Cuando entrenaba, noté un efecto. Si entrenas con una iluminación que no es muy brillante y aprendes a ver. Por ejemplo, con una iluminación tenue ves esta línea, pero con una buena iluminación ya puedes ver fácilmente esta otra. O sea, eso también lo puedes usar en tus entrenamientos. Entonces, amigos, no me da tiempo de contarles todo, pero lo que ya les mostré ahora da muy buenos resultados. ¿Y qué les puedo decir? Inténtenlo, avísenme cómo les fue. Hasta el próximo programa.